Tenemos esta tarde aquí a Marc Alasraqui, estamos súper contentos de que haya aceptado nuestra invitación. Entonces los voy a dejar con él y los esperamos en el resto de las conferencias de Industria e Información. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en domingo a la hora de la comida, acabando después de comer. Quería, aprovechando que no somos muchos, quería tratar de hacer esto de lo más ameno posible. Si bien el tema es un relato biográfico que les voy a platicar, pues también me gustaría conocer un poquito en cómo están ustedes, cuáles son sus inquietudes, en qué momento, en qué etapa de su chamba van, para ver si podemos hacer aquí también un intercambio de preguntas y respuestas. Wow, qué divino está aquí. Felicidades. Está increíble. Les voy a contar un poquito sobre la visión, digamos, alasraquiana de hacer cine, cómo nos gusta a nosotros relacionarnos con el público. Entonces, bueno, si quieren me arranco. Nosotros, la tradición familiar viene de la escuela publicitaria mexicana. Mi papá es Carlos Alasraqui, publicista con una trayectoria de 37 años, y desde que mi hermano y yo éramos muy pequeños, estábamos siempre nos llevaba de pinta a filmar, nos llevaba a los estudios de postproducción, nos llevaba a todas partes a conocer un poquito el proceso de la creación, ¿no? Si bien en ese momento era puros comerciales, pues nos fuimos sensibilizando un poquito a la manera en la que pues mi papá hacía creatividad publicitaria, etcétera. Conforme fue pasando el tiempo, pues tanto mi hermano como yo, pues éramos fans del cine con mi papá, ¿no? Entonces, yo decidí en un inicio de mi carrera profesional entrar al mundo de la publicidad, y a diferencia de mi hermano, que él estudió cine en la Universidad del Sur de California, que bueno, la aula donde te enseñan a editar se llama el aula George Lucas, y él donó 50 Avids al salón. O sea, es una corriente de pensamiento pues 100% hollywoodense, ¿no? Y lo que nosotros nos terminó por hacer mucho sentido, pues es el cine de género, ¿no? Cuando nosotros tenemos la oportunidad, y lo voy a decir como son las cosas, ¿no? Con todo el respeto a los ganadores de Cannes mexicanos, que son muchos y que cada año el festival es reconocido, es muy difícil que en una película nuestra veas que a alguien le van a freír los huevos en un sartén. Muy difícil, porque a nosotros nos gusta el cine como escape, el cine como entretenimiento puro y duro, ¿me entiendes? No necesariamente es un cine de denuncia o un cine donde tratamos de explorar la realidad mexicana, que por cierto, esto no lo he mencionado. Mi abuelo fue director de cine, y él ganó un premio de la crítica en Cannes por una película que se llama Raíces, donde al estilo de la película Japón, mi abuelo, puta, habrá sido el 40 y 52, algo así, ni siquiera sé en qué año es. ¿Alguien sabe? Benito Alasraqui, sí, pero no sé en qué año fue la de Raíces. Él trabajó con indígenas mexicanos del campo para hacer la película como sus actores. Entonces, digamos que hay toques de eso, pero luego ya hizo películas más importantes como El Rey de los Taxistas con Maribel Guardia y Luis de Alba, Jorge Ortiz de Pinedo en Alicia y el País del Dólar, películas muy importantes.
para el cine mexicano. Hizo una película del Santo también, El Santo contra los zombies. Entonces es un legado interesante el que tenemos nosotros, pero definitivamente nosotros nos gusta mucho más contar las historias que se parecen más a Tiburón, Back to the Future, que las de las corrientes más de festivalera, ¿no? Entonces, evidentemente esto se da por la forma en la que nosotros nos adentramos al cine y nos dejamos guiar obviamente por la visión de mi hermano. Él es una persona que tiene una disciplina brutal que se ve reflejada en el guión de Los Nobles. El guión de Los Nobles es un guión que, como tip número 1 que podemos ir avanzando, es un guión que tuvo 14 tratamientos para llegar a donde llegó. No es o sea, por más que es una película 100% palomera y todo eso, somos muy creyentes de esta frase muy famosa de Hemingway que dice que el secreto de la escritura es la reescritura. Y entonces reescribes y nosotros utilizamos mucho la guía de un guionista que escribió un libro que se llama Save the Cat. ¿Alguno de ustedes lo han leído? ¿Lo conocen? A ver, ¿una persona en todo el salón? ¿Nadie más? ¿No? Nadie. Una, ¿sí? 2 personas. Bueno, les voy a contar, este libro de Save the Cat para nosotros es muy importante porque, como les mencionaba, nosotros estamos en esto con la intención de generar industria, de contar historias, de vender palomitas incluso. O sea, la verdad es que esa es parte de nuestro DNA, en la que nosotros con este libro nosotros encontramos, digamos, la fórmula hollywoodense, donde tienes que tener tu película perfectamente bien estructurada, y si ustedes vieron Los Nobles y les gustó, pues de cierta forma cayeron en la trampa de Save the Cat. Es un libro que escribió Blake Snyder, un guionista que vendió muchas películas adentro de Hollywood, y eso es como una de las grandes diferencias dentro de todos los libros de guionismo que van a encontrar. Pues una de las grandes es que el caso de Blake Snyder es que él vendía sus proyectos, a diferencia de Robert McKee o todos ellos, que bueno, Robert McKee creo que ha hecho 2 películas, o sea, ha vendido 2 películas, pero bueno, vende muy bien. Entonces, como les comentaba, nosotros utilizamos mucho, somos muy estrictos en cuanto a la disciplina se refiere de la estructura del guión. Nos gusta que el primer acto acabe en la hoja 25, no en la 24 ni en la 26. Es bien importante. ¿Por qué? Pues porque así dice el libro. Así dice el libro de una industria, de un país que sabe hacer películas multimillonarias, ¿no? Entonces, lo que nosotros, cuando estamos haciendo análisis de guiones y todo eso, no estamos viendo si la idea es buena, estamos viendo si la saben contar los que nos las presentaron. Y creo que eso es bien importante para que ustedes que están en este camino vean un poquito cómo es que nosotros en nuestra empresa decidimos entrarle o no a los proyectos, pero tiene que ver mucho más allá que la idea, con la disciplina, con la estructura, con la rigidez de la estructura, en la que tú me puedas pichar tu película y te la entienda perfectamente. Cuando
con el famoso elevator pitch. ¿Todos lo conocen? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Uno? ¿Dos? Ok, de dos en dos. A ver, nada más para ubicarme un poquito, ¿ustedes son estudiantes de comunicación, de cine, quieren ser cineastas? ¿Alguien quiere ser cineasta? ¿Directores, escritores, productores, editores, fotógrafos, cinefotógrafos? ¿Mm? Caracterización, directores de arte? Ok, director. Bueno. Entonces, nosotros se los voy a tratar lo voy a tratar de llevar un poquito a través del proceso, ¿no? Y por eso empezamos en la parte del guión. El guión, para los que quieran escribir, para los que quieran dirigir, pues para nosotros lo más importante, como les mencionaba, es esta estructura en la que tú puedes llegar a contar la historia en estas 90 hojas, que sepas de qué se trata tu película, cuál es el mensaje, de qué se trata, cuál es la carne de la película, y que puedas desarrollar tu tesis un poquito como en el proceso científico, ¿no? De que haces tu tesis, tu prueba 1, tu prueba 2, todo se va a la mierda. Cuando ya no crees que puede, cuando crees que ya nada puede ser peor, se le va peor y resurge y aprende su lección y etcétera, ¿no? Tienes todo el arco del personaje. Entonces, ¿cómo es que se da una historia como Los Nobles? La historia de Los Nobles se da porque nosotros estábamos muy conscientes de cómo en México se ha manejado siempre estos temas de la división social, y cuando hubo una crisis fuertísima en los años 30 en Estados Unidos, la famosa crisis del 29 me parece que es, el cine voy a decirlo entrecomillado, el cine de denuncia fue el escape que utilizó toda la gente para poder salir de su entrecomillada miseria, ¿no? Que en muchos casos no era entrecomillada, pero era miseria de verdad. Entonces, estas películas se van dando conforme hay estas crisis. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar Los Nobles cercano al 2008, cuando fue todo este tema en Estados Unidos, el credit crunch, y sabíamos de que había una parte del tejido social que se sentía como se sentían los gringos en el 29, ¿no? En esa época. Entonces, entendiendo eso, encontramos la película de Luis Buñuel que se llama El Gran Calavera, que es la primera película que él hace aquí en México cuando viene, y básicamente es una historia muy parecida a Los Nobles, pero el papá es un borracho que los hijos lo hacen pensar a él que se fue a la quiebra después de una borrachera impresionante, y de ahí él aprende su lección. Nosotros le dimos un pequeño twist. En general, no hay el hilo negro, no hay el agua tibia. Las ideas que podamos tener, creemos nosotros dentro de lo que cabe, es que existe 10 tipos de películas que puedes contar. Puedes contar la de El Lion King, que era Macbeth, ¿no? Y puedes contar Romeo y Julieta, que es de la época griega, de Pyramus y Thisbe, ¿no? Estas historias, lo que tú quieres hacer como cineasta es darle al público lo mismo, pero de una forma diferente. Ese es el secreto de hacer industria, de tratar de hacerlo, ¿no? Voy a dar un salto para adelante, pero mucho más para adelante, pero el caso de Cuervos que ahorita nosotros tenemos en Netflix ha sido muy, muy interesante, porque hemos logrado, nosotros obviamente somos una empresa familiar, en el país
somos una de las tantas empresas familiares y conocemos los problemas que es trabajar con un hermano, con el papá es un pendejo, yo sí sé, tú no sabes, yo soy el mayor, tú eres el chico, etcétera. Hay unas dinámicas familiares que se dan que ahorita nos estamos dando cuenta con la serie que tenemos en Netflix, que es una universalidad. Es absolutamente una universalidad en la que nosotros estamos tratando de tocar, que no importa si es en el mundo del fútbol o es en el mundo del básquetbol, la gente se siente identificada o la gente se siente identificada en el momento en el que tú puedes presentar una realidad como la que los que trabajan en empresas familiares viven. Entonces, ese es otro factor súper importante, tienes que tratar de encontrar esa universalidad. Ahorita Los Nobles, por ejemplo, tiene remakes en España, Argentina, Brasil, China, Francia, Colombia, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con esta historia que de pronto en Italia es tan relevante? Pues el 1% existe en todas estas partes del mundo y la base de la pirámide sienten esas mismas disparidades. Entonces, a lo que nosotros estábamos tratando de llegar era un sentimiento universal, que creo que eso es algo bien importante que también poner en la mesa para que se lleven como tip número 2, tratar de hacer una historia local con valores universales. Eso significa que la gente se pueda relacionar con ella. Las películas más exitosas en taquilla, en gusto de la gente, tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que son a lo mejor temas súper particulares, pero con valores universales. Y este es algo que deben de tratar de aspirar cuando ustedes estén tratando de hacer algún proyecto personal, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy amigo de Michel Franco, que acaba de ganar, bueno, tuvo un año espectacular el año pasado porque su productora ganó Berlín con 600 millas, Cannes con Chronic y A los ojos, no, A los ojos es la nueva, la de Lorenzo Vigas, la de Desde allá, ganó Venecia. Entonces, imagínate que se llevaron este productor se llevó estas tres, pero quiero hablar puntualmente de Chronic. Por más que es una película completamente de tomas que duran aproximadamente 1 minuto cada una, muy amarrado, no tienes audio, tienes una fotografía que se mueve muy poco, eres prácticamente un observador. La historia de esta película, ¿algunos de ustedes la vieron? Chronic. 2. Estoy en 2 en todo aquí. Bueno, es la historia de un enfermero que cuida a pacientes terminales, dejémoslo así. Eso es un tema universal, porque cuando tú llegas a Europa a escuchar lo que la gente hablaba de esta película, le preguntaban por la eutanasia, por el derecho a escoger el día y la hora en la que te quieres morir, ¿por qué nace la historia? La historia de Michelle nace porque tenía a una abuelita enferma que tenía un enfermero, una enfermera, y se encariñó con ella. Y entonces se la llevó y empezó a platicar. Ahorita, ¿cuántas personas no pueden tener un sentimiento completamente relacionable con esto? ¿Me entiendes? Alguien que tenga un pariente que está sufriendo y que tiene un enfermero, bueno, de estos casos habrán millones en el mundo y esto es lo que hace ciertas cosas, los valores universales, estos temas universales que tú quieres tocar cuando estás desarrollando, por más que sea comedia, si haces una comedia también tiene que tratarse de algo. Puedes hacer una película de 2 policías que están tratando de encontrar al malo que se robó algo, pero pues al final del día con ese vehículo tú puedes hablar que las instituciones mexicanas son un chiste,
si eso es lo que quieres. Pero ahí está la carne, de eso es lo que se tiene que tratar tu película. Entonces, continuando un poquito con la forma en la que se fue dando este proyecto de Los Nobles y después llegamos a Cuervos, pues este guión, como les mencioné, ya se trabajó y se retrabajó y se retrabajó para pegarle a esta estructura, para tocar estos temas universales, para manejar un sistema de imágenes. Si ustedes se dan cuenta, en el 90% de las interacciones, 80% de las interacciones con Bárbara, Barbie Noble aparece en restaurantes. Cuando la conoces, está en un restaurante mentándole la madre al mesero que el queso de cabra está, que parece queso crema. Cuando se va a trabajar a un restaurante. Cuando regresa a la vida real, digamos, a su realidad, el marido quiere poner un restaurante, el español Peter quiere poner un restaurante. Y entonces ese es todo un sistema de imágenes que también está muy metido en la narrativa, ¿no? En la forma en la que quieres contar la historia. Luego vamos a entrar un poquito. ¿Conocen ustedes, todos ustedes conocen o algunos de ustedes conocen el estímulo fiscal 189? ¿Manos? Ok, más de dos por primera vez. Les voy a contar. El estímulo fiscal es un vehículo para financiamiento de películas que para los productores mexicanos ha sido un gran apoyo que ha permitido que la industria avance de la forma, a los pasos agigantados a la que los ha dado. Entonces, ¿cómo funciona? Imagínate que hay un fondo de 600 millones de pesos que se destina a la producción cinematográfica. Lo que nosotros tenemos que hacer como realizadores, como productores, directores, etcétera, es conseguir empresas nacionales que paguen IVA, ISR, etcétera, y ellos pueden destinar de lo que le iban a pagar al gobierno, pueden destinar una parte a la producción cinematográfica. Nosotros como productores tenemos hasta 20 millones que podemos recibir y esos 20 millones representan el 80% del financiamiento. El otro 20 tiene que venir de diferentes fuentes como pueden ser adelanto de distribución, product placement, etcétera, ¿no? Entonces, este estímulo fiscal para todos aquellos que están interesados en hacer cine es bien importante que lo tengan en su radar porque nadie te regala 20 millones de pesos. O sea, no es como que Chedraui te regala 20 millones de pesos, no, hace una deducción. Entonces, no son tus socios, son contribuyentes, pero en vez de ir a destinarse a tapar baches, que nunca sucede, pues también de este lado hay vicios, ¿eh? No crean que todo es 100% kosher, ¿me entiendes? Hay cositas que sí se van moviendo y ponen en riesgo el estímulo porque hay productores que reciben la lana, hacen una película de 8 millones de pesos, bajan 20 y se compran una casa en Cuernavaca, ¿me entiendes? Entonces hay que también tener esa parte muy, hay que tratar de que todos los que nos beneficiamos de trabajar con este estímulo fiscal seamos todos 100% responsables porque si no se va a acabar, así de sencillo. Hablando en paralelo, para todos aquellos que quieran producir cine, México no es el único país que tiene apoyos y estímulos al cine. República Dominicana, Brasil, el estado de Durango tiene. Entonces, si tú logras llevar tu producción al estado de Durango, por ejemplo, de lo que te gastes, el estado te regresa una lana porque fuiste a hacer una derrama económica o al país o al estado. Entonces, es bien importante que sepan que en todas las ciudades de Estados Unidos, en
México, en muchas partes, en casi todo Sudamérica, hay estos estímulos fiscales de los que tú te puedes apoyar para ir armando tu dinero para hacer tu película. Entonces, apúntense como tercer punto importante de la conversación, el estímulo fiscal, el artículo 189, estúdienlo muy bien y van a encontrar unas oportunidades muy, muy accesibles para llevar el sueño a la realidad. Nosotros, entrando un poquito al tema ya de distribución, nos gusta entrar a los proyectos que casi ya tienen distribución garantizada. A nosotros nos gusta entrar casi desde el pitch que llego y te digo, oye, pues esta es una comedia de un policía que se enamora del ladrón y no sabe qué es el ladrón, por decir una pendejada. Desde ese momento nos gusta entrar al desarrollo del guión cuando ya tienes a alguien que está apostando por la distribución. Entonces, estos encuentros, el Festival de Cine, yo les recomendaría que apliquen mucho de su tiempo para conocer a gente de Fox, Universal, Corazón, distribuidoras independientes, grandes estudios, porque ellos te van a apoyar y se van a convertir al final del día tu socio. Un requisito del estímulo fiscal es, ok, te damos la lana, tú la tienes que producir antes de los 2 años, tú te tienes que gastar esta lana en los 2 años y cuando acabes, tiene que salir en cines. Pueden ser 2 pantallas o 3 pantallas, tiene un mínimo que no sé cuál es, pero te complicas la vida si no te estás apoyando de una buena distribución que te va a acompañar en todo lo que llaman P&A. ¿Conocen ese término? P&A, Prints and Advertising. ¿Alguien? ¿No? 1, 2, 3. Seguimos en 2. Ok. ¿Qué es lo que hace esta distribuidora por nosotros, ¿no? Por nosotros todos realizadores? Ellos hacen una inversión que se convierte en tus socios que se llama Prints and Advertising, comúnmente llamado el P&A. El P&A es cuántas copias necesita Cinemex y Cinépolis físicas para tenerlas en pantalla. Eso lo paga Warner Brothers, Universal, Fox. Ese es Prints. Y luego la parte de advertising. ¿Quién va a pagar los parabuses espectaculares y tarararara? Ahí les van unos cuantos números. Antes, cuando el cine era de celuloide, cada rollo te costaba $1,000. Ahora que estamos entrando a la era digital, te cuesta $1,000. En vez de que te cueste más barato, se quedó igual. Entonces, si tú llegas con un Fox y te dicen, ¿qué crees, vamos, tu película está buenísima, ya vimos el primer corte, vamos a 300 salas, pues a lo mejor se van a gastar cercanos a los $300,000, nada más del rubro P. Y luego el rubro A, advertising, otro dineral. Oye, pues vamos a poner en Facebook, en YouTube, el tráiler, vamos a pagar la pauta, vamos a poner parabuses, ok, perfecto, ya está el P y el A, ya están juntos para entrar contigo y te van a decir, bueno, nuestra contribución a la película pues son $500,000 que van a cobrar con la taquilla. Todos ustedes ya conocen cómo funciona el modelo económico del cine cuando ya estás en taquilla. 1, 2, 3, 2. Ok. Seguimos. Bueno, yo creo que van a salir muy bien. Yo me siento, van a salir bien, ¿no? ¿Vamos bien? Ok, yo creo que lo que le estoy diciendo
les va a dar mucho ánimo para seguir buscando esto del cine, porque creo que son los cimientos más importantes que ahorita les puedo contar para que ustedes se puedan, para decir que tienen algo de idea de cómo de hoja a cine puede llegar, ¿no? ¿Cómo funciona la taquilla, el boleto, etcétera? Entonces llega alguien a ver Los Nobles, compra su boleto, el 50% del boleto se va al exhibidor, Cinemex y Cinépolis. Nadie se espantó con eso, ¿verdad? Todos tranquilos con eso, con compartirle el 50% de su negocio a Cinemex y Cinépolis. Perfecto, continuamos. Entonces, ya que te queda 50%, de ese 50%, ese se vuelve el nuevo 100%. De ese 100%, primero cobra la distribuidora los P&A que cobraron, que invirtieron, y una vez que ya recuperaron su P&A, tienen un porcentaje de lo que sobra. Entonces, yo ya cobré mi lana que había invertido y ahora viene la parte del negocio. Entonces Warner ya se vuelve, o Fox o Universal o el que quieras, ya se vuelve ahora tu socio de la recaudación. Entonces, tú como productor, pues eres el último en cobrar. Eso así es en México, ¿no? Luego, después del cine, tienes negociadas las famosas ventanas. ¿Han oído de las ventanas? Sí. Cine, luego viene televisión, rentas, VODs, todas estas nuevas plataformas, los Netflix y todo eso. Y de ahí también vas al mismo nivel con la misma sociedad que tenías en Theatrical, la tienes con ellos en todas estas nuevas ventanas que vas desarrollando. ¿Qué otra cosa les puedo contar? ¿Cómo vamos de tiempo? Empecemos con preguntas. ¿Les quedó claro un poquito? O sea, bueno, supongo que si quieren levantar la mano y si tienen dudas, pero bueno, este era un poquito como un breve recuento de cómo podemos hacer cine en este país. Ya no les conté nada más de Club de Cuervos. ¿Quieren que les cuente algo de Cuervos? La segunda va a salir a finales de este año y la tercera temporada va a salir a principios del siguiente. Entonces ahorita estamos trabajando la 2 y la 3. Un poquito en el concepto de alarraquiano, de la estructura, de la disciplina. Nosotros trabajamos con guionistas gringos, toda la serie. El motivo es porque nos gusta mucho la disciplina, nos gusta mucho el orden, nos gusta mucho que se cumplan las reglas, ¿no? Dos películas que yo recomiendo para poder entender perfectamente la estructura del cine es El Artista, que es la de blanco y negro, la francesa que ganó un Oscar a mejor película, y El Rey León. Yo esas dos películas les recomiendo que las estudien porque van a ver justamente el arco narrativo más importante que se llama la ruta del héroe, el Hero's Journey. ¿Han oído del Hero's Journey? Ok, buenísimo, buenísimo. Pues esas dos películas son muy importantes para apoyar la historia de Joseph Campbell, como evidentemente también lo es Star Wars. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos metemos a un writer's room, digamos, mexicano? La verdad es que en México pues no hay trayectoria fuerte en narrativas como en las series, ¿no? O sea, ¿por qué un Breaking Bad, un Sopranos tiene lo que tiene? Pues es porque son muy estructurados, porque en el writer's room gringo, lo primero que va a hacer cualquiera de nosotros es mecanografía.
ta, 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 ta. Escuchar lo que los guionistas están diciendo y están tirando ideas, tirando ideas, tirando ideas. Y el intern, el jovencito, está ta, 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 apuntando, 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 y él tiene prohibido pichar ideas. Así de cabrones son ellos. Entonces, nosotros decidimos trabajar con gringos, pagando como el derecho de trabajar con ellos, pagando los fees del sindicato y todo esto, porque necesitábamos gente que supiera hablar de estructura, como nos gusta hablar de estructura a nosotros, que es muy gringo, es una metodología muy gringa. Entonces tenemos gente que ya trabajó en Californication, en Everybody Hates Chris, en Boston Law, en varios programas de televisión, en Scrubs. Entonces, este era un cuarto en donde nosotros teníamos como una libertad de hablar sobre estructura, no necesariamente de qué es lo que iba a pasar. Entonces, lo que nosotros hicimos es agarramos la estructura que les contaba de Hollywood, la de Save the Cat, la de Blake Snyder, y en vez de hacerlo en 90 hojas, lo hicimos en 13 episodios. Lo mismo, cuando crees que ya no te puede ir más mal, te va peor. Y lo puedes ver, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque el librito así lo dice. Y lo dice porque así se cuentan las historias. Tienes tu primer acto, tu 2A, tu 2B y tu 3. Entonces, en cada una de estas partes tiene que suceder lo que pide, ¿no? En el primer acto estamos viendo el mundo como es. A partir de este momento, todo va a estar de cabeza. Y luego, cuando ya lleguemos al 3, vamos a tener que regresar acá, vamos a tener que, pero con esta experiencia del 2A y del 2B, tenemos que aprender algo para poder regresar a donde estábamos, que era el mundo original, ¿no? Entonces, bueno, nuestra metodología de trabajo es, tenemos un writer's room gringo que todo el tiempo está trabajando de lunes a viernes y escriben los guiones en inglés, se lo pasan a Netflix para que lo apruebe en inglés y luego se lo pasan aquí a México y mi hermano, mi mejor amigo y yo nos sentamos en las noches a contar chistes, a tirar. Pues la estructura ya está hecha, entonces pues ahí ya podemos ser tan silly que como queramos, ¿no? Entonces podemos ir haciendo todos los chistes y cuando estamos en la filmación estamos constantemente escribiendo, reescribiendo, como les dije, el secreto para nosotros de la escritura, como a Hemingway, es la reescritura. Estamos ahí y pues también nuestro estilo de comedia, lo que nos gusta hacer, pues también permite mucho a la improvisación y que tanto Luis Gerardo como Mariana o Carla Souza aporten sus chistes, ¿no? El chiste de los nobles de que, ¿qué es esto? Parece Tailandia, es de Carla Souza, es 100% de ella, ese no estaba en el guión y bueno, se dio de una forma muy bonita, pero al final del día este es un poquito cómo nosotros nos gusta trabajar, siempre basándonos en la estructura. Entonces, si quieren, nos arrancamos con unas preguntitas. Bueno, es que hablas mucho al respecto de, propusiste, por ejemplo, para juntar varo de Eficine y ese tipo de cosas para hacer cine, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se quiere hacer televisión o series? Mira, yo creo que en el caso de la televisión para nosotros, nuestra experiencia, ellos se acercaron a nosotros, ellos dijeron, oye, ¿qué pasa si hacemos una serie de Los Nobles? Entonces la verdad es que nosotros nunca habíamos hecho tele. Creo, por lo que me ha tocado vivir, creo que es como una progresión. Si quieres entrar a tele, creo que tienes que conquistar más montañas, lograr un cierto reconocimiento hasta que puedas llegar con Pepe Bastón de Televisa y le digas, te traigo este piloto. Ahora,
ya dije eso, pero también generalmente el fondeo de las series viene por parte de los networks o de los VODs. Entonces tu negociación con ellos es cuánta lana me das por episodio de esta idea que te traje, ¿no? Un edificio en downtown Puerto Vallarta de puros hombres divorciados y todos de 5 pisos y cada quien vive en un piso y a ver qué pasa con estos güeyes divorciados. ¿Cuánto me vas a dar por episodio? Pues tanto, tanto, tanto. Entonces por ahí se va la negociación. Para llegar a poderte sentar a esa mesa, yo lo que siempre comento es que hay parecido a hay un festival, un mercado de contenidos de televisión muy fuerte, con mucho peso en Miami que se llama NATPE. El secreto de esta historia, la mayor barrera de entrada que tiene esta industria, por mucho, por una parte es el know-how, pero mucho más pesado es el know-who. ¿Ok? Esto es el tema de acá. Les cuento una anécdota del know-who. Estábamos en el Festival de Cine en Cannes con la nueva presidenta de un estudio gringo que hizo un joint venture con Televisa y van a hacer un chingo de películas mexicanas y va a estar increíble. Ok, perfecto. Entonces, esta señora tenía juntas de media hora, pero así, al reloj. Entras y te vas a la media hora. Te sientas y te vas a la media hora. Bueno, nos vemos en el cóctel de X país, que como les digo, el Festival de Cannes, por ejemplo, tiene todos los países y todos los países es, tú, ven a filmar a Suecia, ven a filmar a Turquía, a Bulgaria, te damos lana, cabrón. Es un mercado, es literalmente un mercado de marchanta, pásele, llévese su melón, idéntico. Entonces, llego yo a la fiesta esta de República Dominicana y están los cacas grandes aquí y de pronto llega un güey, ay, hola, yo soy Marcos no sé qué. Ay, ¿tú eres Marcos? Sí, yo te conocí cuando tú trabajabas en William Morris, hiciste tal película, yo era el jefe del otro güey que estaba contigo. Y dije, la madre, esto no importa si eres un chingón, si sabes contar historias, si conoces a Steven Spielberg, puta, pues es más fácil que lea tu guión a que no. Entonces, suena muy ilógico, pero esa es la realidad. Esta es una industria donde el know-who es bien pesada, porque te permite demostrar tu know-how. ¿Me entiendes cómo es esa relación? Entonces eso es bien importante. Vayan a festivales, vayan a Guanajuato, vengan vayan al de Los Cabos, vayan a Miami, porque en Miami te vas a sentar con el de Telemundo, Univisión, Nickelodeon, bla, 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 pero los tienes que estar persiguiendo. Hola, yo soy no sé qué, regálame 5 minutos para picharte una idea. ¿Qué tienes? A mí, por ejemplo, a mí me la aplicaron en Miami. Yo traía una idea que habían dicho, oye, queremos una serie de narcos y la chingada y bla, bla. Entonces llego con una y me dicen, queremos el piloto y 4 episodios más ya escritos. Y yo, ¿y la lana, papá? Pues ¿para cuándo? ¿No? Dame lana para desarrollarla, por lo menos, ¿no? Entonces, conforme mayor know-who tienes, ya tienes demostrado tu know-how, mejores son tus posibilidades de negociación. Una pregunta. Ahorita que platicábamos esto de los guiones, tú que estás desarrollando Club de Cuervos con un grupo de escritores norteamericanos, ¿no crees que tenemos de pronto el problema aquí en México de que el mercado de la televisión, sobre todo el de la televisión abierta, se está apoyando demasiado en sacarle copy-paste a trabajos que ya se han hecho anteriormente o que son famosos en Colombia y en Argentina, por dar unos ejemplos, para llenar la televisora en lugar de tratar de buscar entre los escritores locales? Y no digo por la falta de disciplina, sino por el temor a sentir de que alguien pueda copiar la idea y venderla más barata. Mira, yo creo que esto es de nuevo como estos temas, estas universalidades, ¿me entiendes? De pronto, Breaking Bad en Colombia se llama Metástasis y le va de la chingada. Pues sí, no es un tema particularmente universal. Esa es la historia de una persona que vive algo muy particular.
¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros estábamos en Miami y vimos Gossip Girl México, decían, no, 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 o sea, bueno, Gossip Girl le costó su relación a Pedro Torres con Televisa, le costó. Yo creo que una buena historia, de donde venga, es buena, yo creo. En nuestra visión de trabajo, nosotros trabajamos con los gringos porque, aunque no saben de fútbol, no saben de fútbol, pero saben de historia, saben de arco y saben de la universalidad, ¿me entiendes? Entonces, si por ejemplo, ¿ya viste Cuervos? Bueno, hay toda una escena de un draft a la gringa. El draft en México es güeyes barrigones en un hotel en Cancún negociando en calzón, en traje de baño. Nosotros por decisión propia dijimos, no, pues hay que hacerlo como a la gringa, hay que poner un centro de comando, ¿me entiendes? Entonces, creo que lo que es más importante es desarrollar a gente que tenga la disciplina de escribir como los gringos. Que si llegas y le dices, a ver, güey, ¿cuál es el false defeat del midpoint? Te lo contesten. ¿Cuál es el bad guy closes in? ¿Cuál es el Dark Night of the Soul? ¿Cuál es el Fun and Games? Todos estos son conceptos de guión que nosotros y los gringos lo usan todo el día. Pero si tú entraras a un writer's room mexicano, donde quizá no tienen la trayectoria o la disciplina, porque todos los writers ya fueron mecanógrafos, entonces tuvieron que picar piedra para llegar a ese punto al que llegaron y poder ser showrunner, que ese es otro boleto, ese es por mucho una de las posiciones de mayor respeto en toda la televisión, ¿no? Pero creo que lo que hay que desarrollar es como una escuela de series para que los guionistas puedan vender su trabajo a Blim, que le urge, Netflix, que le urge, Claro, que le urge, Azteca, que le urge, Vázquez Raña, que le urge. Todos, hoy es el momento de los desarrolladores de contenido. Si sabes desarrollar contenido, si tienes ese know-how para desarrollar, y si no lo tienes, chínguele, y todo el día, y toda la noche, y escribe y reescribe. Pero si tienes eso, el know-how va a ser más fácil. Pero necesitamos desarrollar talentos que puedan contar una historia de $70,000 el episodio a $500,000 el episodio, ¿me entiendes? Todo lo que hay en medio. ¿Tenemos más preguntas? No sean tímidos, muchachos, aprovechen. ¿Cómo funciona más o menos el método de producción de Netflix al ser, bueno, todos estos medios digitales que están llegando nuevos, el internet, todo esto que a lo mejor ahorita el cine ya está bien abarrotado por producciones hollywoodenses y a lo mejor puede ser una buena plataforma para contenido mexicano, algo como Netflix? ¿Cómo funciona ellos al momento de producir contenido? La verdad es que ellos aprueban los guiones, ellos palomean el último guión y ya. Y ya. O sea, la verdad es que son unos partners ideales porque a los guiones te mandan sus apuntes. Pero ¿quién te está mandando los apuntes? Pues el mismo güey que lee los guiones de House of Cards y habla con Fincher y le dice, güey, aprieta la tuerca por acá. Pues es la misma persona que ya vio House of Cards inglesa, ya vio todos los political dramas, ya vio ya me entiendes, ya desarrolló 15 películas, y luego se lo jalaron a Netflix. Entonces, son gente que habla guión perfecto. Oye, ¿no crees que hiciste demasiado esto? A lo mejor podemos
¿me entiendes? No es sentarte a ver qué se me ocurre, es sentarte a ver qué estructuro o cómo lo estructuro. Y cuando ya estás ahí, ya le estás sacando, ya le estás sacando, ya le estás sacando, tú le mandas los guiones a estos. O sea, por ejemplo, nosotros en Cuervos tenemos un full frontal del Potro, que hasta para la tranquilidad de todos le pusimos Photoshop. Entonces, los gringos no dijeron nada. O sea, es tu decisión, si quieres poner un full frontal del Potro o no. Pues nosotros dijimos que sí, y estos güeyes respetaron perfecto la decisión. Entonces son super partners, porque les vale madres. No tienen a Bimbo jodiéndolos y no tienen al crimen del padre Amaro jodiéndolos diciendo que no puedes enseñar tetas, ¿me entiendes? Por eso el episodio 1 es perico y putas, vámonos, para que sepan de qué va la serie. Es esta plataforma y nosotros pues también queríamos gritar que no teníamos restricciones. Ay, me voy a salir un poquito del tema. Mi nombre es Victoria Ortiz y tú dijiste en tu conferencia el who y el know-who y el know-how. Bueno, pues estoy aprovechando ese know-who y know-how. Yo trabajo en el Sindicato de Técnicos y Manuales de la Producción Cinematográfica y me encantaría, en verdad, que por medio de una productora como tú nos conocieran más, porque estamos luchando contra esa imagen que hay del sindicalismo y que también los podemos ayudar muchísimo, que tenemos grandes beneficios para productores como ustedes. Dije Benito Alasraqui porque tu papá trabajó con nosotros, conozco a Carlos, pero yo creo que también es que nos den la oportunidad de demostrar a ustedes productores que podemos ser parte de esa Con fuerza, muchísimo de gusto, ese claro, pitch. claro Y bueno, que sí. aproveché el No, who y el sí. how. Sabes Gracias. que la verdad es que somos empresarios y judíos, entonces si nos dan precio, con mucho gusto.